un ensalamaleco para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los engueyos, que se ambiampungo cutar en todos los días de Agüey. Ya hemos sabido que esta religión antiguamente fue catalogada como satánica, perseguida por los obispos de la época y los curas. Sabemos que esta religión, de un modo o de otro, hace sacrificio de animales y también se rayan las personas, donde cortan a las personas y entregan su sangre para hacer un convenio o tratado con el espíritu Liquisidenganga. La forma primitiva que trabaja el gangulero puede variar con los munanzos Congo, a pesar de que todas las leyes son iguales para la religión, ya que solo es una religión con diferentes ramas. Aprender sobre Palo Mayombe nos da la idea de cómo puede un gangulero trabajar con el encuyo o lucero, con los tratados con Sarabanda y jugando también un papel importante en las formas primitivas con que el mayumbero realiza sus ensaras o sus trabajos. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se sabe que el gangulero puede ahumar el plato con una vela, el dilongo con una empemba, y puede hacer adivinaciones, y estas adivinaciones hechas por medio de ahumar el plato, el dilongo, pueden resultar muy efectivas. Claro que todos los ganguleros que son tatas deben saber leer un plato que se ahuma con la empemba con la vela. Y es por eso que siempre el gangulero realiza trabajos que van independientes a otras cosas que pueden estar pasando. Palo Mayombe en sí encierra ese poder de la propia naturaleza, ese poder que encierra bajo todas estas circunstancias cuando el gangulero pide a su enganga o se presenta alante de su enganga o simplemente presenta estos trabajos para así pedir a su enganga y nunca presenta su rostro porque se pone visco para no dar a conocer su rostro al enemigo. La forma que tiene cada munanzo de trabajar puede variar, pero las leyes son consecutivas para todos los munanzos Congo, ya que es una sola religión con diferentes ramas. Esto significa diferentes ramas, diferentes munanzos Congo. El gangulero hace sus trabajos y sus presentaciones al enemigo con un muñeco de tela, o puede ser un muñeco de quimbanza, de hierba pata de gallina, o puede ser un muñeco con hojas de maíz, que le llaman muñeco brujo, que son los más antiguos que se conocen en la religión. Abrimos una puerta a los conocimientos de todos los tatas. Abrimos una puerta a los conocimientos de todas las yayis, de los engueyos y de aquellos que simplemente desconocen formas primitivas que existen en estos munanzos Congo. Los macutos o resguardos pueden ser muy efectivos para protección de las personas. Por lo tanto, un gangulero que entrega un macuto es una pieza que entrega de su propia enganga junto a un espíritu Inquisidenganga que va a proteger a la persona por arriba de cualquier cosa. Y es por eso que es importante tener siempre un macuto, no estar rayado específicamente, porque cuando nosotros vamos a consultarnos, lo primero que nos dicen es que tenemos que rayarnos. Apartándonos de eso, cuando nosotros vamos a un munanzo, queremos a una persona que nos consulte, pero simplemente que nos ayuden a abrir nuestros caminos, y el gangulero debe entregar un macuto, un resguardo, y según como le vaya viendo la persona como va pasando su tiempo, entonces esa persona optará por rayarse o no. Pero primero
hacemos una limpieza a las personas para que la persona a lo mejor nunca tiene que llegar a rayarse y no tiene esa necesidad de estar excluido en esta religión sin tener estos conocimientos. Palo Mayombe en sí es una religión primitiva, es una religión de la naturaleza donde creemos en la vida después de la muerte. La limpieza con un dilón, con un plato, a los ganguleros, al tata, al ahijado, puede resultar muy buena para así limpiar sus caminos, abriendo esa puerta de abrir las encilas para mantener ese poder para que todo vaya bien para esta persona. Aquí podemos ver cómo el gangulero puede pedir a su enganga de diferentes formas según lo que él vaya a pedir o según el trabajo que vaya a hacer, si él está, como dicen, guanga o guerras. Amarrayo parta criyumba de lo yo. Dice, deja eso ahí, no toques. Si tú no sabes, no te puedes meter. Ser un padrino de cualquier persona, eso te clasifica como una persona que sabe. Pero cuando tú eres un padrino que no sabe lo que está haciendo o pregunta que te hace el ahijado que tú no sabes contestarla, entonces simplemente vas a estar en problemas. Siempre es bueno conocer las formas primitivas con que trabaja el gangulero cuando nosotros hacemos un trabajo y hacemos un rompimiento y podemos utilizar estas formas de trabajo para limpiar el encombo de la persona. También podemos hacer patipén bajo signo que van más allá de los conocimientos de otros ganguleros. Sabemos que todas las patipén bajo signo tienen que tener entrada o salida y para que el espíritu, el Kisidinganga, pueda entrar y salir al trabajo que está haciendo el tata y así por medio de las patipén bajo signo hablar con el espíritu. Estas son cosas que no se conocen y las personas que son religiosas actualmente hacen una firma y no saben los conocimientos que imparte y lo que usted quiere hablar al espíritu. Lucero siempre juega un papel importante en muchos trabajos que hace el gangulero, porque el lucero es el que abre los caminos de la enganga, es el que abre los caminos del tata o de la yayi y es el que abre los caminos cuando el tata hace un trabajo. Es por eso que el lucero puede trabajar independiente o puede trabajar junto con la enganga y siempre que se entrega un lucero se entrega con la enganga y nunca más por separado. Eso ya lo hemos hablado, pero siempre recalcamos formas primitivas para así mantener en alto estos trabajos que van más allá de los conocimientos que tienen muchos ganguleros. Las botellas nos sirven para muchas cosas, para guardar la chamba, para embotellarlo en un espíritu, para mantener trampas y coger el espíritu y muchas cosas más. La botella es utilizada por el criollo, ya que antiguamente utilizaba un güiro seco, un güiro que le dicen güiro amargo, que es el que cogen en los conjuntos de música para tocar, que los rayan, que le dicen güiro, que le dicen un güiro. Y esto es utilizado en la religión para guardar chamba o brebaje que utiliza el gangulero. La forma que podemos ver basado en un caracol de 7 sayas, 9 sayas, donde la forma primitiva nos va a dar una idea, o la matari de Cubayende que aparece aquí adelante. El mundo religioso muchas veces es complicado. Es complicado por los mismos religiosos que están dentro de esta religión, ya que no dejan que las personas alcancen más conocimiento manteniéndolo en un tabú, y es por eso que se mantiene esta religión sin estos conocimientos que hoy impartimos hoy aquí. Aquí podemos ver una patipemba que utilizamos cuando hacemos una enganga, y esto va a estar llamando, como dicen, hasta los espíritus que habitan en África. Por eso estos
estas patipembas o signos siempre se han mantenido ocultos porque religiosos no quieren que conozca sobre las identidades o formas primitivas con que trabaja un gangulero al construir una enganga, ya que lleva diferentes pasos y hacer una enganga solo no es echar palos, echar tierra y ponerle una matari, sino lleva convenios o tratados, patipembas o signos y secretos que no son enseñados a la vista de nadie ni de ningún religioso, y muchas veces son escogidos los ahijados que van a mantener en secreto cuando construyen una enganga. Es bueno siempre escuchar al que sabe. ¿Por qué es bueno escuchar al que sabe? Porque esto nos va a dar una puerta abierta a nosotros poder conocer sobre lo que él está hablando, y a la vez, cuando nosotros tenemos ahijados, poderlos transmitir y dar conocimiento de todas estas formas primitivas que se han mantenido en un tabú por más de 500 años. Palo Mayombe, afrocubano, es una religión neta afrocubana. Por lo tanto, nadie puede decir que es de su país. Simplemente esta religión llegó a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles, y hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos y en muchos países donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un cubano huyendo de la isla por el comunismo, podemos encontrar estos conocimientos que datan de cientos de años y que hoy lo podemos ver aquí gracias a las redes sociales, gracias a la oportunidad que nos brindan estas redes sociales para nosotros poder transmitir con orgullo y conocimiento formas primitivas que otros nunca han podido enseñar. Abrimos siempre nuestro corazón a las personas que quieren aprender sin ningún interés, simplemente con el afán de que sean buenos religiosos y con el afán de poder realizar trabajos que realmente son verdaderos alante de sus engangas. Aquí podemos ver la representación de Guatariamba, la justicia, en el triángulo, y en el círculo que estamos haciendo la representación del propio Lucancasi, a pesar de que estos caminos, como es un círculo, tiene que ver con Lucero, pero los convenios o tratados que aparecen a los lados del círculo tienen que ver con Lucancasi. Desde siempre, Palo Mayombe ha sido un misterio para los que lo conocen, un misterio para aquellos que no lo conocen, y para las personas que son ajenas a esta religión es sumamente más misterioso. Creemos, como todos sabemos, en la vida después de la muerte. Es por eso que creemos en el Espíritu Santo y creemos de que existen buenos espíritus y que existen malos espíritus, como en la vida común, que existen buenas personas y que existen malas personas. Sabemos positivamente que los ganguleros realizan trabajo de buenas artes y también de malas artes, que cuando juran o lo rayan están jurando las dos fuerzas, y que el gangulero puede escoger la forma de trabajo que él opine, ya que él ha jurado las dos fuerzas, o puede hacerles bien o puede hacerles mal, dependiendo de las necesidades que él tenga y quiera impartir sus conocimientos a los ahijados. La cuestión es que lo que sucede realmente es que los ganguleros desconocen muchos trabajos de Lucancasi o de Candiampembe, y esto los va a poner un paso más abajo de aquel que conoce sobre estos rituales, ya que al trabajar podemos realizar las dos fuerzas y podemos tener ese convenio, ese tratado con el dios de las buenas artes, Nsambi, o el dios de las malas artes, Lucancasi. Es por eso que siempre los mayumberos
alejan al ahijado de los conocimientos que pueden tener en base a los convenios o tratados por medio de patipén bajo signos que son secretos para ellos, para aquellos que conocen sobre esta religión. Otros no lo dicen porque no lo saben y otros no lo enseñan porque no lo saben, y ellos pues se mantienen la intriga de eso, de que no lo dicen, que no lo quieren decir y eso, pero nada, no saben nada. Entonces ellos mismos tienen miedo que lo poco que ellos conocen, que lo enseñen, con eso mismo lo puedan matar a ellos. Así piensan los ganguleros de Tambatilanga del tiempo Congo, y así son transmitidas todas estas enseñanzas, donde dice que con lo mismo que tú enseñas te pueden matar. Y para muchos religiosos que se sienten cohibidos de realizar sus trabajos porque desconocen la forma primitiva que existe, entonces eso va a ser un buen problema para ellos. No para mí, que conozco más de lo que estoy enseñando y doy a conocer algo para que las personas puedan tener ese conocimiento y puedan trabajar en base a coger un ñame o trabajar a dos enemigos de un solo golpe y implorar a Lucancasi, a Guatariamba, y poder hacer un trabajo que podemos nosotros realizar a la vista de todos. Los religiosos que son ganguleros no ocultan sus trabajos, no los tienen que ocultar. Ahora yo voy a hacer un trabajo a una persona y yo le digo que venga con un acompañante, porque es menester de que la persona siempre vaya con un acompañante a hacer cualquier tipo de trabajo con estos que se dicen que son ganguleros, que muchas veces son falsantes, o muchas veces son impostores, o muchas veces son delincuentes metidos en la religión, y que hay que tener cuidado con ellos. El gangulero hace patipén bajo signo y representa una espada. La espada es conocida como Isasi Sasi 7 rayos. Y los hijos de 7 rayos siempre juegan un papel importante cuando hacen un macuto, un resguardo, o cuando ellos hacen una guerra. Hay que tener mucho cuidado, pues son respetados en la religión. Desde tiempo antaño, los ganguleros se han mantenido ocultos, ya que esta religión ha sido perseguida en muchos tiempos atrás. Esta religión se metían en las casas y se rellevaban en Cuba los fundamentos de Nganga, y los fundamentos de Nganga, entonces el brujero, el gangulero optó por enterrarlos, y muchas veces se están encontrando en Nganga en los patios de las personas cuando rompen o hacen arreglos, se encuentran en gangas ahí, porque muchos de ellos enterraban su enganga para que no fueran cogidas por la policía, por Cabo Ronda, que eran denunciados por la práctica oscura en que ellos estaban. Hoy en día, esta religión se conoce que es una religión también de ensamble de Dios. Y es por eso que hoy en día muchas personas han podido entrar a ella, porque es directa con ensamble, y muchos ganguleros no se dedican a hacerle mal a nadie, otros simplemente nada más se dedican a hacerle bien y ayudar a otras personas. Claro que no es todos los ganguleros, porque muchos ganguleros hoy en día que son nuevos en esta religión simplemente quieren hacer brujería para hacer daño o desquitarse algo que le hicieron, y que ellos creen que merecen que esa persona pague por lo que le hicieron. Y así son las cosas en el palo mayombe afrocubano. Los religiosos se mantienen callados de lo que son. Los religiosos no tienen que pregonar lo que ellos son ni lo que ellos hacen. Solo usted debe consultar con su enganga y hacer los trabajos, y eso es lo suficiente. Cuando usted vea la prueba, es la suficiente prueba para usted mismo. No tiene que estar nadie dándole prueba a fulano, a ciclano, o a aquel que quiere que, yo quiero ver. Nada de eso. Eso no existe. Eso no se hace.
Cuando un gangulero hace un trabajo, lo hace a puerta cerrada, lo hace callado para que así no sea descubierto y que nadie exista el chisme de que fulano te está haciendo brujería o ciclano te hizo un trabajo o ciclano está que te está haciendo brujería. Se hace callado para así mantener en secreto todas estas formas primitivas. Una de las equivocaciones más grandes que existe es dar a conocer de que usted es religioso en los centros de trabajo en que usted trabaja, porque enseguida que haya la oportunidad, usted lo van a sacar del centro de trabajo. Usted se mantiene callado de lo que es en los centros de trabajo y no diga, porque esta religión todavía las personas no tienen conocimiento de ella y sienten temor de estas religiones o de estas personas que procesan esta religión. Por eso se mantiene callado y entonces tendrá usted la oportunidad que si su jefe le está haciendo algo, le está haciendo la vida imposible, usted pueda tener cómo defenderse sin que él lo sepa y así mantiene este orden religioso que es bueno para usted y para la persona que lo va a estar protegiendo. En este caso, no diciendo, él mismo protegiéndose, no diciendo lo que es Palo Mayombe afrocubano. Desde tiempo muy antaño, siempre esta religión ha sido conflictiva. ¿Por qué? Porque las personas que entran dentro de esta religión quieren intimidar a otras personas. Quieren intimidar al hermano, quieren intimidar a los padres, quieren intimidar a los primos, quieren intimidar al amigo, quieren intimidar a todo el que lo rodea. Él quiere intimidarlo de que él hace o deshace en esta religión. Eso es uno de los grandes errores que existe. Mantener este secreto de que usted es religioso es muy importante, como hemos dicho, donde usted trabaja, donde usted asiste. Usted debe estar callado de lo que usted procesa, de lo que usted hace. Y eso de verdad que lo va a ayudar a que usted esté mejor en su centro de trabajo, porque usted va a tener la oportunidad de hacer un trabajo para su mejoría y que nadie lo sepa, ni el amiguito que trabaja contigo, ni que está al lado contigo trabajando. No, que a este yo le voy a hacer, que a este tú verás, nada de eso. Usted se mantiene callado y usted va a tener esa oportunidad de defenderse cuando hay una persona que abusa de usted en un trabajo o en cualquier sitio, o su vecino o su vecino que vive abajo, que vive arriba, que vive a los costados. Usted callado va a tener más oportunidad de hacer cualquier cosa y esto no se va a descubrir. Si hablamos sobre las engangas. Las engangas, como hemos dicho, son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Ninguna enganga es poderosa de hoy para mañana. Las engangas son poderosas cuando salen de otra enganga poderosa. Cuando una enganga que sale de la nada es nada. No existen las engangas espirituales. Eso es un cuento. Ni hay espíritu de luz que le manda a hacer una enganga espiritual porque es mentira. Porque una enganga tiene que salir de otra enganga padre. Por lo tanto, una enganga que no sale de la enganga padre no es nada. De que dicen de que se lo dijo el espíritu, eso es mentira. Los espíritus de luz no mandan a hacer la enganga. Solo mandan a hacer la enganga a los espíritus oscuros que han estado arrimados a usted muchas veces haciéndose pasar por protecciones de usted. Y esto mismo lo va a perjudicar a usted en un momento determinado. Y esto tenemos que conocerlo porque no, que me mandaron, mentira, no te han mandado a hacer nada. Eso es idea que tú te has hecho. Si eso lleva secreto y firma que tú no sabes, ni nadie te la va a decir. Porque esto lo aprende religioso. El espíritu no llega a eso. Existe tantas mentiras y tantos cuentos que uno llega en un momento que dice, bueno, ¿hasta dónde van a llegar estas personas? No paran de abrir su mente
y decir, bueno, esto no está correcto, déjame rectificarlo. Yo estaba engañado hasta ahora, déjame rectificarlo. Déjame buscar los palos que son necesarios. ¿Qué palos son los que necesitas? Que si quiebra hacha, que roble, que jiquí, que palo caja, que ébano, que vencedor, que abre camino, todos los palos que puedan existir. Entonces, usted está en el paso correcto, en la línea correcta. Pero ahora le hace una enganga y ahí busca cualquier palo y se lo pone. Hace una enganga ahí, no hacen convenio ni tratado, le ponen los palos ahí, tierra, y dame acá tanto, y dame acá tanto. No sé cómo esa ganga va a funcionar, señores, yo me pregunto. Sí, usted engaña a esta persona, al otro, y sigue engañando. Y ahora 100,000 más que usted puede engañar. Pero verdaderamente, usted está haciendo un cuento. Esto es una religión afrocubana. ¿Quién sabemos más de esta religión? Nosotros los cubanos que nacimos en este seno religioso, nadie más que nosotros. Que si buscan en África una enganga así, no existe. Es una religión afrocubana. Que hay algo similar, sí, hay algo similar en África, pero nunca es así. Jamás. Eso es lo que dicen los africanos. Ahora se ha puesto las redes sociales, como dice, como caliente. Ahora están los africanos también siendo en estas cosas. IFA. Todo el mundo quiere ser IFA. Yo no, yo solo soy gangulero. Y seguiré siendo gangulero hasta que me muera. Y después que me muera, bueno, seguiré siendo gangulero igual. Pero yo no proceso otra religión nada más que esta. Esta sí la conozco yo perfectamente. Esta yo he estudiado muy bien, esta religión. Es por eso que siempre hay que conocer sobre Palo Mayombe, Quiburé, Mamá Umbo, Madre Agua, como le dicen. Tiene su signo, su cuadrado. No cualquier signo es de Quiburé o Mamá Umbo, como es conocido, Madre Agua en lo popular. ¿Cómo presentamos una botella con chamba? ¿Cómo presentamos atrás la botella con un espíritu que cogemos, que embotellamos para presentárselo a Quiburé? Las formas primitivas que existen en el Munanzo Congo. ¿Cómo pueden guindar los trabajos en esta forma de trabajo que existen? Hay muchas cosas que desconocen sobre Palo Mayombe. En realidad, es menester siempre aprender. Porque si usted no aprende, va a estar muy jodido, como dicen. Aquí podemos ver una patipemba de Guatariamba, de la justicia, para una limpieza, para hacer un trabajo, para sucurar el encombo de la persona. Caminaremos siempre en el sendero de la verdad. No importa lo que digan otros religiosos. Ni usted tiene que aprender lo que yo esté enseñando aquí tampoco. Usted cogerá los caminos que usted desee. Porque aquí nadie se obliga a que vea estos programas. Yo nada más expongo los conocimientos que yo tengo para así poderlo transmitir a todas las personas y tener una idea sobre lo que es Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo. Cómo usted puede trabajar de la manera más razonable cuando uno puede estar involucrado en esta religión. Como hemos dicho, no existen engangas espirituales. Eso es una mentira que están diciendo por ahí en las redes sociales. No existen. Siempre que le manden a hacer una enganga a una persona, es un espíritu oscuro que quiere fortificarse
para llevárselo usted a su familia o donde usted haga ese enganga. Y si no se lo lleva, porque los espíritus de luz lo van a estar protegiendo, va a estar con diferentes problemas, que esto va a ocasionar tarde o temprano tragedia para usted. Los ganguleros trabajamos en Cunalombo, en el monte, porque del monte es esta religión de la naturaleza, donde viven diferentes espíritus, donde los espíritus son invocados por el Tata o la Yayi. Cuando nos presentamos alante de una enganga, podemos hacerlo sin camisa, con un pañuelo en la cabeza, con un collar que nos atraviesa el pecho, un collar de bandera o de huanga, como es conocido. Y de esa manera, descalzo y con los pantalones remangados, podemos trabajar la enganga. Podemos trabajar también vestido o descalzo, y simplemente las engangas judías las pueden trabajar hasta desnudo las personas. Las engangas de uno nunca pueden ser tocadas por otras personas. Ejemplo, su esposa es religiosa y usted es religioso también, los dos son ganguleros, pero usted tiene su fundamento de engangue y ella no lo tiene. Usted no puede permitir que ella ande en su enganga porque se la afloja. Ella puede pedir alante de la enganga, pero sin tocar la enganga. Ella puede pedir cualquier cosa que necesite, que ella le pida a los inquisis de enganga, a los espíritus, a su enganga. Pero ella no puede estar andando en su enganga, porque la mujer no tiene veroco, no tiene, como dice, huevo, y tiene raja. Y a la vista de los espíritus, la mujer no es fuerte para algunos trabajos, a pesar de que ha existido gangulera de gran prestigio, como Facundina y como la otra y la otra, pero nunca la mujer debe tocar la enganga del esposo. Ahora, si ella tiene su enganga, si ella ya perdió su menstruación, entonces puede tener una enganga de zarabanda, puede tener una enganga de siete rayos, un candango de siete rayos. Entonces sí, puede tocar su enganga porque es de ella. Y además ella ya no tiene menstruación. Pero estos ganguleros, que la mujer también es angulera y él tiene fundamento de enganga, y ella se la pasa arriba de la enganga, tocando la enganga y pidiendo ahí, echando humo, echando aguardiente, y no, eso está mal. Está muy jodido eso. Por eso tenemos que tener cuidado de nuestros conocimientos en base a esta religión. Sabemos que cuando usted hace el acto sexual, si usted no se baña, usted no puede ir a la enganga a trabajar con su enganga, porque la afloja. Esas personas que tienen actos sexuales y después viene fulano a hacerse un trabajo y pasan para el cuarto y se lo hace, eso están aflojando el trabajo, aflojando la enganga, y es un desastre lo que está pasando. Y muchos anguleros antiguos, cuando tenían el acto sexual, tenían un baño de despojo preparado para después darse un baño de despojo y así limpiar la mano de arriba de la mujer que tenía, para cuando se presentara su enganga fuera fuerte o kuma la persona y no tuviera la mano ni el olor de la mujer encima. Y es por eso que estas engangas se mantenían fuertes y que hoy en día estas engangas, como dicen, un relajo, porque el tipo hace acto sexual y se va para la enganga y después viene fulano y lo consulta y le hace el trabajo y le hace la limpieza ahí mismo y se busca el billete, pero está acabando con la enganga y a la vez aflojándose él mismo. Y todo esto
tenemos que conocerlo, porque si no conocemos estas cosas, entonces nosotros no vamos a ser buenos religiosos. El cangulero puede trabajar con entoto en finda, con tierra del cementerio. Dice que para hacerle un pozo para meter la lengua del enemigo. Según esta trascendencia, trabajar con una hoja lengua de vaca. También puede envolver la lengua del enemigo. También una lengua de gallo puede resultar para amarrar la lengua de una persona. También podemos utilizar la lengua de res. Y esto nos va a servir también para amarrar la lengua de la persona. Vamos a amarrar la lengua también con hojas de maíz en cangrimasango y siempre presentaremos en símbolo a los trabajos que hacemos. Muchos ganguleros de Tambatilanga, cada vez que hacían dinero, enrollaban un billete y se lo metían en un rinconcito de la enganga adentro y ahí pagaba sus derechos del trabajo que él había hecho. Pero todas esas costumbres se han ido perdiendo y ahora el gangulero, cuando le pone el dinero ahí, lo recoge y se lo mete en el bolsillo. No es capaz de pagarle a esos espíritus nada. Y todo el mundo aquí trabaja por algo. Aquí no se trabaja gratis. Eso de gratis es un cuento. No hay nada gratis. Todo cuesta algo en la vida. A jurar la enganga, a jurar a los espíritus, a jurar a las deidades, a los empungos, siempre lo hacemos de corazón, de cunanchila. ¿Por qué lo hacemos de corazón? Porque ellos nos están viendo si de verdad nosotros estamos en la religión para estafar o robar o engañar, o estamos en la religión porque verdaderamente nosotros lo sentimos, porque nosotros somos buenos religiosos y porque imploramos a estos seres capaces de ayudarnos o perjudicarnos en un corto periodo de tiempo. Muchas veces estos religiosos que tienen estas engangas de palo de parque, estas engangas de mala sombra, que salió de otra enganga de mala sombra y que llevan 3 generaciones saliendo en ganga de mala sombra, simplemente se están perjudicando ellos mismos y al final ellos tienen que dejar la religión porque esa misma enganga se lo va a ir comiendo porque no tiene un control ni espíritu que controlan esa enganga o esas personas que hacen ellos mismos su enganga. Dicen, si esto lo sé hacer yo, si esto es poner palo ahí, tierra y ya, ojalá que fuera así, pero no es así. Las engangas son muy conflictivas, no solo para mantener sus corrientes, que trabajan de forma circular, primero a la izquierda para proteger el corazón del tata o de la yayi y después a la derecha para recoger las acciones o trabajo o arreo o espíritu que han mandado. Y es por eso que las engangas siempre se ponen en un solo sitio y no se cambian de lugar, porque al cambiarla de lugar está perdiendo las acciones. Hay fundamentos que cuando te rayan lo alzan y lo ponen arriba de la cabeza de la persona, pero siempre están las engangas que están en el suelo, que están en el entoto, que están en la tierra, y estos mantienen el control de aquella enganga que subieron para ponérsela a usted en la cabeza. O la lucena, como ustedes quieran decir. Los trabajos de los encutos sangabilongos o piezas que se construyen para proteger a la persona que el gangulero realiza y que se mantiene muy oculto y que muchos religiosos no conocen sobre el tema. Siempre es bueno conocer sobre estas formas primitivas porque nos enseña a tener una estabilidad en la religión, una estabilidad
emocional, y así podemos mantener estas formas primitivas con el orgullo que merece estos conocimientos que dejaron nuestros ancestros. Pero bueno, esto va a ser muchos temas a seguir, porque de todas formas los banguleros siempre mantienen en un tabú sus formas de trabajo. Unos porque no quieren que vea que lo hace mal y vengan críticas. Otros porque no lo saben hacer y se mantienen ocultos. Otros porque lo saben y no quieren dar a conocer formas primitivas para que nadie le coja su jerarquía. Pero hoy en día estas formas de trabajo han sido más claras y se han expandido mucho mejor que tiempos atrás, cuando esta religión se mantenía en un secreto. Abrimos nuestra mente para nosotros tener la plenitud del entendimiento de conocer sobre Palo Mayombe afrocubano. Como yo lo he dicho, no es Palo Mayombe venezolano, ni Palo Mayombe puertorriqueño, ni Palo Mayombe venezolano, ni Palo Mayombe español, ni Palo Mayombe americano, o colombiano, o Palo Mayombe colombiano. Esto es afrocubano y por lo tal tenemos que llevar las leyes que mantienen esta religión, porque así es como nosotros podemos aprender manteniendo una línea correcta en todas estas formas de trabajo que podemos ver aquí. En la religión todo puede suceder. En la religión nos damos la idea de cómo podemos trabajar cuando podemos ver formas de trabajo y cómo mantenemos una enganga en control y cómo mantenemos los pasos a seguir cuando realizamos un ensayo o trabajo. De esta manera, Palo Mayombe seguirá siendo un tabú para los nuevos religiosos, para los viejos religiosos y para aquellos que creemos que sabemos mucho y resumidas cuentas no sabemos nada, porque siempre se está aprendiendo todos los días cuando usted procesa esta religión del Palo Mayombe afrocubano. Un ensalam aleikum para todos los tatas, un ensalam aleikum para todos los tataitas, un ensalam aleikum para todas las yayis, y que Sambiampungo, Cutara en Tolondiama y Yahweh, que Zambia Maracutara por Salasaño, y que cuenten Cheche en la Insila, que cuenten Cheche Bacheche, y que sean siempre productivos como banguleros, como hombres, como mujer, y que mantengan esta religión en alto.